Hola, bienvenidos a este espacio donde la pedagogía se encuentra con la historia, la crítica y, por qué no, con un poco de humor negro. Porque si no nos reímos de la educación, terminamos llorando. Soy Jorge Enrique Millán Chagüendo, su anfitrión, maestro por vocación desde hace más de 25 años, autor de 2 libros de cuentos cortos en formato autobiográfico. Padre de 3 hijos y abuelo de 2 nietos, Chone, el mayor, que ya tiene 19 años, y Kuzumba, la menor, que con sus 6 años me recuerda cada día que la curiosidad es la mejor pedagogía. Además, soy apasionado del judo y la lectura, porque en ambos, si no sabemos caer, terminamos golpeados. Hoy quiero conversar con 3 gigantes del pensamiento educativo. Gabriela Oschenbach, que nos habla de la historia comparada, Pérez e Hidárraga, que nos llevan por el laberinto histórico de la educación en Colombia, y Miguel Maldonado, que nos acude con las pedagogías críticas. ¿Por qué ellos? Porque sus ideas son como esas llaves de judo que parecen simples, pero si las aplicas bien, cambia el combate o, en este caso, la educación. No se separen, continuamos con la presentación. Gabriela, empecemos contigo. Tú dices que la historia comparada es clave para entender la educación en Iberoamérica. ¿Por qué tanta énfasis en comparar? Porque si no comparamos, Jorge, terminamos repitiendo errores como quien copia la tarea sin entenderla. La historia comparada nos permite ver patrones, transferencias culturales y, sobre todo, evitar el etnocentrismo. Te entiendo. Y también nos va a permitir evitar relativismos extremos. No. Eso que dice cada país es único, como si la ignorancia fuera un patrimonio cultural. Gabriela, tu propuesta de bases metodológicas para la historia comparada es como un mapa para salir del laberinto nacionalista. Y vaya que necesitamos ese mapa, porque la educación latinoamericana ha tenido más giros que una novela turca. Exactamente, mi querido Jorge. Si no entendemos cómo se construyeron los sistemas educativos, no podemos transformarlos, y eso implica mirar más allá de nuestras fronteras. Tienes razón. Comparar sistemas educativos es como comparar dietas. Todos prometen resultados, pero algunas dejan más hambre que aprendizaje, y lo peor es que en América Latina hemos importado modelos europeos como quien compra ropa sin mirar la talla, y claro, nos queda apretada en lo cultural. Por eso insisto, Jorge, en categorías transversales: Estado, educación, profesionalización docente, circulación de los discursos pedagógicos. Si en eso la historia comparada se convierte en un turismo académico. Te entiendo. Turismo académico, me encanta esa expresión, porque si hemos tenido investigadores que viajan, toman fotos de escuelas y vuelven diciendo que todo está bien, cuando en realidad la educación sigue en cuidados intensivos. Ahora pasemos a conversar con nuestros amigos Pérez e Hidárraga. Ustedes nos cuentan la historia educativa en Colombia desde la colonia hasta el siglo XXI. ¡Qué viaje! Díganme, ¿por qué seguimos arrastrando problemas de calidad y cobertura? Jorge, la respuesta a tu pregunta es muy simple. Porque la educación en Colombia ha sido rehén de la política. Entre la hegemonía conservadora, el laicismo liberal y la influencia extranjera, hemos tenido más reformas que resultados. Exacto, mis queridos amigos. Y mientras tanto, la escuela se convirtió en un campo de batalla ideológico. Si la historia fuera un tatame, la educación colombiana estaría en combate todo el tiempo, y muchas veces sin un árbitro imparcial. Excelente comparación, Jorge. Y no olvides la influencia extranjera. Modelos europeos, norteamericanos, todos llegaron con promesas de modernización, pero sin adaptación al contexto. Los entiendo. Como diría mi nieta Kuzumba, porque hay colegios sin libros, y yo pensé porque la historia se escribió con decretos, no con cuentos.
Ustedes lo dicen, religión, política, gobiernos e influencias externas han moldeado la escuela. Pero lo que más me duele es que después de tanta pelea seguimos con brechas enormes. Tienes razón, mi querido Jorge. Así es, la cobertura creció, pero la calidad sigue siendo desigual. ¿Y la inclusión? Bueno, todavía es una deuda histórica. Los entiendo. En Colombia la educación ha tenido más padrinos políticos que un bautizo masivo. Y cada padrino quiere imponer su ideología. Resultado, planes de estudio que cambian más que el precio del café. Bueno, ahora le toca a nuestro tercer invitado, señor Maldonado. Ahora te toca a ti. Tú hablas del desencanto y de la acción crítica en Europa. Qué concepto tan potente. Desencanto con la modernidad, con la razón instrumental y acción crítica para resistir. ¿Cómo conectamos eso con nuestra realidad? Jorge, eso es muy simple. La pedagogía crítica nace del desencanto, pero no se queda en la queja. Propone acción. Desde Frankfurt y Foucault hacia Freire, la idea es que la educación no sea técnica, sino político. Que el docente deje de ser ejecutor y se convierta en investigador. Maldonado, me encanta, porque si algo necesitamos en Colombia es pasar de cumplir el plan del área a pensar en el sentido que lo enseñamos. Maldonado, tu crítica al positivismo es como un hipón en judo, derriba la ilusión de que la técnica lo resuelve todo. Y ojo, que eso no es moda académica, es supervivencia pedagógica. Exacto, mi querido Jorge. El positivismo redujo la educación a procedimientos. Las pedagogías críticas le devuelven la reflexión al lenguaje, a la resistencia. Muy interesante. He visto docentes que aplican los planes como recetas de cocina, sin darse cuenta de que los estudiantes no son ingredientes, son historias, y esas historias merecen ser contadas y, por qué no, en algunos casos, escuchadas. Bueno. Ahora, como diría un buen fotógrafo, los quiero juntos. Gabriela Pérez, Hidárraga y Maldonado. Díganme, ¿qué pasa si juntamos la historia comparada, análisis histórico colombiano y pedagogía crítica? Mi querido Jorge, desde el punto de vista de Gabriela, entendemos que los sistemas educativos son construcciones históricas, no recetas universales. ¿Tú qué me dices, mi querido Pérez? Sí, y que en Colombia la historia pesa, la exclusión no es casualidad, es estructural. ¿O no, mi amigo Maldonado? Sí, por eso la acción crítica es urgente, no basta con saber la historia, hay que transformarla. Muy bien, señores, exacto. Y ahí entra mi proyecto Talleres de Lectura Lúdica para Madres y Adolescentes, porque si no leen, no interpretan, y si no interpretan, no transforman. Como diría mi nieto Chone, abuelo, leer es como judo, si no sabes cómo entrar, terminas en el suelo. Excelente deducción la de tu nieto, mi querido Jorge. Yo, Gabriela, digo que eso es historia comparada en acción, aprender del pasado para cambiar el presente. ¿Qué dices tú, mi querido Hidárraga? Sí, es, en conclusión, ¿por qué la educación no puede seguir siendo privilegio de pocos y caja fuerte para algunos políticos sin escrúpulos? ¿O tú qué me dices, mi querido Maldonado? Bueno, y con crítica, porque si se cuestiona el poder, la escuela seguirá siendo un aparato de reproducción. Sí, señores, si juntamos todo esto, quizá logremos que la educación deje de ser ese paciente crónico que vive a punta de paracetamol. Bueno, mis queridos oyentes, la educación no es un tatamil fácil, tiene golpes, caídas, llaves inesperadas. Pero si aprendemos de la historia, si asumimos la crítica y si apostamos por la inclusión, podemos levantarnos. Hoy, Gabriela Oschenbach nos recordó que compararse es aprender.
Pérez e Hidárraga nos mostraron que la historia colombiana es un espejo incómodo. Y por último, Maldonado nos gritó que la pedagogía es política. Yo, Jorge Enrique Millán Chagüendo, les digo, no dejemos que la educación sea un combate perdido. Hagamos de cada aula un espacio de resistencia, de lectura y de vida. Hasta la próxima, mis queridos escuchas, y recuerden, en educación como en judo, la mejor victoria es la que se logra sin violencia, pero con mucha estrategia. Cuídense y nos vemos en el próximo capítulo.